Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han ocurrido. Tenemos un vídeo llenísimo de noticias, así que vamos a ir muy rápido con todas estas noticias previas a este Gran Premio de Australia. Todo lo que vamos a comentaros estará detallado en la descripción de este vídeo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Habiendo dicho todo esto, tenemos que arrancar por el equipo Red Bull, porque sigue surgiendo informaciones, sigue habiendo novedades, sigue habiendo noticias y tenemos que hablar de unas noticias que vienen provenientes del medio alemán Bild. Muy importante, como siempre en todo ese tema, porque vamos a hablar ahora mismo sobre el caso Horner, recalcaros de dónde viene la información por si son afines a Marco o son afines a Horner. En este caso, al ser un medio alemán, se acercan más a lo que tiene que ver con la Austria y a lo que tiene que ver con Helmut Marko. Todo esto para que sepáis de dónde puede venir. Pero la información que habría dicho el medio reputado desde Alemania es que dentro de Red Bull, Christian Horner ha sido espiado por Charles Jourdain. ¿Quién es Jourdain? Bueno, os lo hemos contado en muchas ocasiones, es el accionista tailandés de Red Bull entero, no Red Bull solo del equipo de Fórmula 1, y que posee el 51% de las acciones de Red Bull. Es la persona al final más importante, con más poder, porque es la persona quien tiene más toma de decisión. Y habría sido espiado Horner dentro por él. ¿Por qué? ¿Ha perdido Horner el apoyo de Jourdain? Bueno, os vamos a contar la historia que explican, recalco, medios alemanes que vienen desde el lado de Helmut Marko, que no tiene por qué ser falso, por supuesto que no, pero que hay que recalcarlo para que sepamos quién trata de filtrar también esta información. Indican entonces en esta información que Horner ha sido investigado dentro del equipo más allá de la investigación interna que hubo proveniente por abogados. En esta ocasión ha sido espiado por un espía que mandó, como digo, Charles Jourdain a la fábrica de Milton Keynes para comprobar de primera mano la situación dentro de la fábrica con todo esto que está ocurriendo. La evaluación que se habría hecho es que pese a que en pista los resultados siguen saliendo, hemos visto 2 dobletes consecutivos, no está siendo el mismo aroma, no está siendo la misma buena sintonía dentro de la fábrica, donde el ambiente está ahora mismo lejos de estar calmado. Y eso que se ha informado de que la fábrica de Milton Keynes apoya a Christian Horner, pero aún así todo este tema, por supuesto, haría que no esté el aroma muy calmado dentro de la fábrica. Esto también está haciendo, después de haberlo podido comprobar por este espía mandado por Jourdain, que este mismo, el tailandés, quiera coger más las riendas del equipo, ya que hasta ahora su interés se mantenía en otros ámbitos dentro de Red Bull, porque sobre todo estaba Dietrich Mateschitz, a quien le tenía muchísima confianza, y era sobre todo quien estaba administrando el equipo de Red Bull de Fórmula 1. Pero tras su fallecimiento, ahora Jourdain querría coger las riendas del equipo para tener una figura, por así decirlo, como una especie de líder. Y aquí entra el por qué tampoco significa que esté perdiendo a Horner el apoyo de Jourdain. Podría ser que en Horner encuentre ese Mateschitz que tenía antes para poder confiar en él y que lleve las riendas del equipo y poderse centrar en las cosas que él esté centrado, especialmente en la parte de Red Bull Tailandia. Entonces, por eso es por lo que también os recalco que esto lo han dicho por parte de los medios alemanes y así lo han contado, pero que es muy posible que la investigación, el espía que ha sido enviado, pues sea un poco para ver la dinámica que hay dentro de la fábrica y saber qué se necesita, y quizá ha encontrado en Horner esa figura que quiere ahora mismo. Eso es lo que se ha estado comentando. Veremos cómo evoluciona todo este tema con el caso Horner, con el Red Bull y muchísimo más. Que por cierto, sabemos todo lo que podría llegar a repercutir este caso Horner dentro del equipo, y especialmente siempre os hemos hablado del tema Max Verstappen. En el anterior vídeo del día de hoy hemos hablado bastante de Verstappen y de posibles sustitutos que están proponiendo muchísima gente si en el caso de que Max se acabase marchando. Pero esto lo informan desde el medio L'Équipe, uno de los medios más reputados franceses de deportes. Me imagino que todo el mundo conoceréis al medio L'Équipe, y ha hablado en este caso Fred Ferret, que es uno de los periodistas que hay especializados en Fórmula 1 en el medio francés, y ha hablado acerca del futuro de Verstappen. Le han preguntado sobre si está seguro
que Verstappen va a seguir el próximo año en Red Bull y no ha podido confirmarlo. Y ahora estos leemos sus palabras, pero las traigo porque dan fuerza a lo que yo os he estado comentando en muchos de estos últimos días, de que Verstappen se quiere quedar en Red Bull seguro. Porque esto es mucha gente lo dice, ¿cómo va a querer Verstappen marcharse de Red Bull? No, Verstappen seguro se quiere quedar en Red Bull, pero a lo mejor no puede por toda la guerra, sobre todo que se está librando entre Marco y Horner, entre Jos Verstappen y Horner, todo el mundo en contra de Horner que está junto a Verstappen. Verstappen está del lado de Marco, pero si esa guerra al final acaba haciendo que Marco y Horner no pueden seguir juntos, puede provocar la salida de Verstappen y por eso ahora mismo no está segura la continuidad si es que Horner gana esa batalla, porque luego también puede llegar a estar el supuesto de que Horner no la acabe ganando. Por ahora, por supuesto, parece que la va a ganar y eso es lo que por lo menos por ahora parece. Entonces podría provocar esa salida de Verstappen y eso es lo que os hemos dicho en muchas ocasiones, que depende cómo se desarrollen los acontecimientos. No es descabellado de verdad pensar en que Verstappen no siga el próximo año dentro de Red Bull, pero eso es muy posible que todavía no lleguemos a saberlo ni siquiera en Australia. Tendrá que avanzar un poco la temporada, ver si se calman un poco las aguas, ver qué pasa también con el caso Horner, si la empleada que en teoría la ha denunciado a la FIA, pues esto sigue hacia adelante y demás, pero eso todo, como digo, pues no va a ser algo que se pueda resolver en un mes o ni siquiera en un mes, en 2 es posible que ni siquiera. Pero las palabras que ha dado el periodista francés son las siguientes: no estoy tan seguro. Quizá Max, por Jos, por Helmut, por todo, tenga que acabar marchándose. Yo diría que es una posibilidad. Si deja Red Bull, entonces las cosas son muy diferentes y entonces yo diría que el asiento de Checo está salvado porque se necesita alguien para tener la experiencia de haber conducido los coches del año anterior. Así que esto es algo que debes agregar en tu mente para el 25 y los años posteriores. Aquí un poco también le preguntan sobre pues esa futuro de la parrilla y pues habla de esa posibilidad de que Checo gracias a esto también tenga asegurado su asiento, porque si sigue Verstappen, bueno, yo ya os he dicho que tiene una posición muy favorable para conseguir la renovación, pero si se marcha Verstappen seguramente que no haya ninguna duda de que Checo continúa en el equipo Red Bull. Eso es lo que nos comentaba el periodista francés y lo último a hablaros sobre el equipo Red Bull es sobre la continuidad de Newey, algo de lo cual también se ha estado hablando mucho después de toda esta investigación de Horner. No vamos a hablaros acerca de si va o no a continuar Newey, ya os hemos dicho que se ha hablado mucho sobre esto, ha habido muchos rumores, pero Newey está del lado de Horner e incluso sin Horner es posible que Newey continuase, aunque bueno, eso estaría por ver, pero ahora mismo que como os digo, parece que el que va a ganar esta guerra de poder que hay dentro de Red Bull es Christian Horner, Newey no tiene ningún motivo para marcharse salvo algo extraño. No queremos hablar acerca de esto, sino que nos vamos a poner en el supuesto de que se acabase teniendo que marchar Adrian Newey. ¿Es irreemplazable? Bueno, pues esto consideran que no. ¿Quién ha hablado de que no es irreemplazable Adrian Newey? Esto lo ha contado Luis Pérez Sala. ¿Quién es Luis Pérez Sala si no lo conocéis? Bueno, pues fue el primer piloto español en puntuar en la Fórmula 1 moderna, quedando sexto en el Gran Premio de Gran Bretaña de 1989 corriendo para Minardi. Además, Luis Pérez Sala también fue el team principal del equipo HRT en los años en los que estuvo en Fórmula 1, además de pues tener mucha experiencia en otros tipos de categorías, de automovilismo, ha sido también analista de carreras, ha sido muchísimas cosas y es una persona que tiene mucha historia, por supuesto, en el automovilismo y ha explicado que para él no hay nadie reemplazable en un equipo y aunque Adrian Newey, ahora lo vais a ver porque dice unas palabras de Newey, de que lo conoce, de que él ya corría con Adrian Newey estando en la parrilla, 1989, es más o menos, Newey entra en los 80, es más o menos cuando entra Adrian Newey, quiero decir, ya estaba allí corriendo cuando Newey ya estaba haciendo coches y que ya se le veía de que era una persona avanzada, entonces que lo que le sorprende no es el hecho de que Newey lo haya sido porque él ya lo ha visto como piloto hace años, sino le sorprende que siga estando tan avanzado, pero que no hay nadie reemplazable dentro de un equipo y eso sí que es verdad que esto se ha informado ya hace bastante tiempo, pero vamos, no sé, os estoy hablando de noticias de hace año y medio, de que Red Bull planteaba ya un escenario en el que a lo mejor Newey no continuase porque algún día se dará el caso de que Newey decida o no continuar con Red Bull
o no continuar en la Fórmula 1. Newey es una persona ya pues con muchos años en la Fórmula 1 y que a lo mejor acaba decidiendo y tiene muchos otros intereses y acaba decidiéndose marchar. Entonces, por ese motivo, Red Bull se ha estado preparando para ese momento, para ese día, y por eso también consideran que Newey no es irreemplazable. Lo primero que decía es lo siguiente: es alguien que ha salido del molde común. Cuando yo estaba pilotando ya diseñó los March del equipo Leyton House y ya eran coches muy futuristas. A nivel aerodinámico veía cosas que el resto no podía ver y sigue siendo así. Iba muy por delante de todos los demás y marcando la pauta. Lo asombroso es que haya seguido por encima de los demás durante tantos años. Y ya sobre si es un insustituible, lo que dice es: suelo decir que Max es el que marca el gol, pero Newey y el resto del equipo son quienes dan la asistencia. De todas formas, no hay nadie insustituible por muy bueno que sea. Siempre he creído más en el equipo que en los liderazgos individuales, y Red Bull está marcando una era gracias a toda la gente que trabaja ahí. Así que eso es lo que explica, me parece bastante correcto en su explicación, y vamos a pasar al siguiente de los temas y nos vamos a ir al equipo Aston Martin. Hablando ahora acerca de este Gran Premio de Australia, ya os hemos hablado de que se informa de que habrá novedades en el equipo. Estas novedades han sido confirmadas por Tom McCulloch, director de rendimiento del equipo Aston Martin. No especifica que vayan a traer nuevas piezas, no especifica que vayan a traer nuevos componentes, pero sí va a haber novedades en el monoplaza porque han estado trabajando para encontrar nuevas piezas y para encontrar nuevas formas de configurar el monoplaza de cara a sacarle el máximo partido a este MR24 en carrera. Ya sabemos que ese es el mayor de los problemas que está teniendo este coche. En clasificación es un coche súper veloz, pero en carrera luego pierde toda esa ventaja que ha logrado construir en clasificación, y tienes que encontrar ese balance porque no te sirve de nada clasificar cuarto, como lo hizo por ejemplo en Arabia Saudí, si luego fueses a quedar en carrera noveno, que pues, podría haberse dado. En Arabia Saudí se pudieron defender, y eso también, lo que ocurrió en Arabia Saudí, insta a mucha gente a pensar que Aston Martin va a poder ir bien este fin de semana. Yo ya os he dado mi opinión sobre en qué lugar más o menos se encontrará Aston Martin, lo podéis encontrar en otros vídeos, pero esto se lo he visto hacer análisis a muchos periodistas, a muchas personas dentro del paddock, decir de si ya de Bahrein a Arabia Saudí con un lapso de 5 días les dio tiempo a sacar muy buenas buenos datos, a sacar cómo poder solucionar lo que se había visto en Bahrein y conseguir un mejor rendimiento en el Gran Premio de Arabia Saudí, les da a pensar que en Australia vamos a poder ver un mejor rendimiento de Aston Martin. Bueno, yo os cuento lo que mucha gente dice. Yo ya os he explicado que para mí es muy posible que sigan siendo el quinto equipo, quizá un pelín más cerca de los rivales este fin de semana, a lo mejor incluso por delante de Mercedes, dependiendo de cómo se les dé a ellos esos experimentos que quieren llevar en los entrenamientos libres. Pero como os digo, y como cuenta Tom McCulloch, que ahora os lo vamos a contar, ahora os vamos a leer sus palabras, van a llevar esas novedades dentro del equipo, donde confían en que su ritmo de carrera haya progresado. Yo ya os he dicho que desde luego este MR24 es un coche que se ve rápido y la clasificación lo demuestra. Es un coche que es veloz, pero ahora mismo no está optimizado en carrera y ese es el problema. ¿Es fácil optimizarlo? Para nada. Por ejemplo, Ferrari necesitó casi toda la temporada pasada para ya al final de año ser mejor en carrera. O sea, es decir, puede que ser que tarden en conseguir optimizarlo, pero que ese es el problema. El coche desde luego que es rápido y te lo demuestra el ritmo de clasificación. Así que ahora hay que tratar de conseguir mejorar ese ritmo de carrera, y eso es lo que confirma Tom McCulloch que van a intentar. Lo que no saben es si van a perjudicar el ritmo de clasificación, porque podría llegarles a ocurrir que al final, por hacer una configuración explícitamente para carrera, en clasificación rindan peor, pero si tienes un mejor ritmo de carrera casi que incluso puede salir beneficioso. Es mejor, lo dice mucha gente y yo por ejemplo también opino esto lo mismo, es mejor clasificar séptimo y acabar quinto que clasificar tercero y acabar quinto, porque acabas con una sensación peor en ese sentido. Entonces veremos qué es lo que les acaba ocurriendo. Independientemente de ello, incluso este fin de semana puede ser positivo el buen ritmo de clasificación que tenían, aunque el de carrera siga siendo peor, porque es un circuito donde con la buena velocidad punta que está teniendo por ahora el Aston Martin se puede llegar a defender. No es un circuito donde, sobre todo Bahrein era un circuito muy fácil de adelantar, Australia lo es un pelín más complicado, entonces te puede dar beneficio el tener un buen ritmo de clasificación. Pero bueno, que esto es en lo que ha estado trabajando Aston Martin
Martin y es lo que os habíamos estado comentando. Lo ha dicho Tom McCulloch en la previa de Aston Martin, que lo que dice es lo siguiente: históricamente hemos sido rápidos en carrera y nos ha costado un poco más en la clasificación. Las características de este coche son bastante diferentes para nosotros de forma aerodinámica. Estamos aprendiendo a sacar el máximo partido al coche. Afrontamos este fin de semana con la estrategia de intentar mejorar en las tandas largas y no preocuparnos demasiado por dónde acabemos en clasificación. Nos hemos centrado mucho en la ingeniería para intentar tener un buen coche que cuide los neumáticos traseros en carrera y veremos cómo clasificamos así. Importante cuidar los neumáticos traseros aquí porque hay mucho esfuerzo de tracción al ser un circuito donde también hay muchas frenadas, y además llevamos los compuestos más blandos posibles, que eso también es algo interesante este fin de semana. Además de esto, ya finalizamos con el caso del equipo Aston Martin. Tom McCulloch ha hablado al respecto sobre el rendimiento del Aston Martin y por qué han logrado mejorar tanto en clasificación pero han empeorado en carrera. Bueno, pues ya os hemos contado que este coche es distinto a lo que era la MR23, se puede ver claramente por el propio rendimiento, pero ¿a qué nos referimos con que es distinto? ¿A qué se refieren ellos con que aerodinámicamente es distinto? Bueno, este coche genera menos carga aerodinámica trasera. También, gracias a eso, genera menos resistencia aerodinámica, por eso os hemos dicho que en recta mejoran. Y también os hemos contado que en la parte trasera, ¿por qué están generando ahora mismo menos carga aerodinámica? Porque no está del todo optimizado la suspensión trasera, que la suspensión trasera es una suspensión nueva que ha introducido Mercedes, han adquirido el sistema de suspensión trasera que tiene también, por ejemplo, Red Bull, es algo positivo, es un cambio positivo que ha hecho Mercedes. El problema está en que a Aston Martin se le comunicó tarde y todavía se puede optimizar. Cuando se haga deberías de conseguir generar más carga aerodinámica trasera. ¿Dónde han conseguido también reducirla? Pues ha sido en el trabajo que han realizado, esto lo comenta Tom McCulloch, como estoy diciendo, en el DRS. Explícitamente, ya recordamos que el año pasado su eficiencia del DRS era muy mala el año pasado, sobre todo a principios, y a principios de temporada era sobre todo donde perdían mucho tiempo contra Red Bull. Además de que no era el coche eficiente aerodinámicamente, en curvas de velocidad alta rendían muy mal, y eso es algo que les pasó mucha factura. Han logrado solucionar ese problema, como digo, siendo más eficientes aerodinámicamente, y además porque el alerón trasero es diferente. Ahora el DRS es mucho más eficiente, pero no solo el DRS. El DRS ya estamos viendo que está a los niveles de Red Bull y está en los niveles de los mejores equipos de la parrilla en este sentido, pero es que además en velocidad punta también se ha visto un progreso. Ahora mismo Aston es de los equipos con motores Mercedes que más punta alcanzan, más que McLaren y más que Mercedes incluso, y es porque tienen también menos resistencia aerodinámica en general, no solo con el DRS abierto, y eso está provocado gracias a ese nuevo alerón trasero modificado que han introducido. Si consiguen generar más carga aerodinámica en las suspensiones, en esa parte del difusor, gracias a ese aspecto me refiero, conseguirán también pues generar la suficiente para mejorar en muchos aspectos y no tener tanto problema además en déficit en ritmo de carrera seguramente. Pero bueno, ese es el punto sobre todo que explica Tom McCulloch del por qué están siendo mejores en clasificación ahora mismo que en carrera, y han mejorado tanto en clasificación en relación al año pasado, porque ahora consiguen generar mucha menos resistencia aerodinámica, pero en sí es un coche muy distinto al año pasado. También he de deciros que le veo menos debilidades en pautas generales al año pasado. Es decir, lo que me refiero es que el año pasado había circuitos que sabías que ibas a rendir muy bien, pero había circuitos que, pese a que tuvieras una buena gestión de neumáticos y demás, que era lo que tenía el Aston Martin, ibas a rendir muy mal. Circuitos como Italia, circuitos como Bélgica, luego Bélgica se rindió bien, pero fue por circunstancias, pero ese estilo de circuitos de primera se sabía que ibas a rendir muy mal. Ahora esos dos circuitos, por ejemplo, la verdad que son circuitos que se espera que rindan bien, pero la verdad que también se espera que puedan llegar a rendir bien en Japón, se espera que puedan llegar a rendir bien en Miami, veremos. Mejor me refiero que al año pasado, no mejor que sus rivales, eso es otra cosa. Entonces yo creo que es un cambio positivo que han realizado y que ahora necesitan
necesitan mejorar a partir de aquí. Bueno, lo que cuenta Tom McCulloch, por qué han tenido estos problemas, los cambios y demás, es lo siguiente: la eficiencia del coche y la activación del DRS es algo en lo que trabajamos muy duro el curso pasado al ver lo fuerte que era el Red Bull. Mucha gente se dio cuenta de eso y han tratado de encontrar una solución para el DRS, porque de esta forma te deshaces de mucha más carga aerodinámica. Es una de las razones por las que hemos clasificado bien. Tenemos un DRS muy fuerte y estuve mirando la diferencia entre la clasificación del año pasado y la de este año, con una dirección del viento y una velocidad del viento casi idénticas, y era bastante grande. Hemos ganado mucho tiempo. Pasando de tema, pasando de equipo, nos tenemos que ir a uno que tiene los problemas a la inversa. Vamos de un Aston Martin que es bueno en clasificación, no tan bueno en carrera, nos vamos a ir a Sauber. En el caso del equipo Sauber, tratan de mejorar el ritmo de clasificación. Qué paradójico, ¿no? Con todo lo que estamos hablando, pero bueno, os vamos a explicar ahora en el caso de Sauber. Pero en el equipo de Suiza, pues han tenido problemas en ritmo de clasificación, han caído en Q1 en las dos carreras, mínimo uno de sus dos pilotos. En el caso de Arabia Saudí fue en los dos, pero luego en carrera han mejorado bastante. En Arabia Saudí tuvieron mala suerte en un aspecto que ahora os comento y luego Bottas se quedó siempre bastante atrás, pero su ritmo de carrera fue bueno. Ahora os digo dónde tuvieron mala suerte también. Y en el caso del Gran Premio de Bahrein, vimos a un Guan Yu Zhou ser 11º y tener un ritmo de carrera muy superior a la zona baja, no estando tan lejos de la zona alta, y luego Bottas tuvo una parada muy larga. En el caso de Arabia Saudí volvió a ocurrir lo mismo, pero no fue Bottas, sino fue Zhou quien tuvo la parada súper larga, y Zhou estaba para pelear por el 11º puesto. Pero esa parada larga lo echó al final de la pista, al final del tren de DRS que formó Magnussen, y no se pudo hacer más, pero estaba para ser 11º. Todo esto Zhou, por ejemplo, saliendo último. El ritmo de carrera de Sauber está siendo bueno, pero les está perjudicando el ritmo de clasificación. Al final lo importante es tener un balance bueno. Sí que es verdad que es lo que os hemos dicho antes, es mejor clasificar último y acabar peleando por ser 11º, salvo que tengas el problema en boxes, que pelear por entrar en Q3 y luego quedarte fuera de puntos en 15ª posición. Eso desde luego que no es positivo, pero al final a Sauber, y en un grupo tan compacto como es el que hay en la zona baja, fijémonos que están Sauber, Haas, Racing Bulls Williams, y bueno, Alpine también incluso lo podemos llegar a unir, aunque yo creo que están un paso por detrás de todos estos, pero todos estos equipos están muy cerca. En un grupo tan compacto es un problema que tengas algo débil, porque al final te perjudica. Entonces, por ese motivo es por el que tratan de solucionar el ritmo de clasificación para poder clasificar, ser más fuertes ahí y no sufrirlo tanto luego en carrera, que necesitas o una muy buena salida o ya lo pagas toda la carrera intentando adelantar. Van a tratar de solucionar ese problema en clasificación trayendo mejoras. Esto lo informa el periodista de Motorsport Kemal Sengul, que van a traer esas actualizaciones para tratar de mejorar ese ritmo a una vuelta, que ahora mismo ha estado por debajo de las expectativas, y han llevado estudios durante toda esta semana de cómo han rendido estos dos últimos fines de semana para poder adaptar de la mejor manera estas nuevas piezas que introducirán en Melbourne. Por cierto, y hablando ya, finalizamos con el caso del equipo Sauber, os queremos contar que este fin de semana en Australia es el primero en el que no pueden usar el patrocinio de Stake. Ya os hemos dicho, es el patrocinio el que le da nombre, aunque lo llamemos Sauber, el nombre oficial del equipo es Stake Formula One Team, pero me niego a llamarlos así, sinceramente, llamándose el equipo Sauber, así que lo seguimos llamando, como digo, Sauber, pero este patrocinio Stake es una casa de apuestas y no se puede hacer en todos los países a los que viaja la Fórmula 1. Específicamente había 4 y la primera carrera que esto ocurre es Australia. En su lugar, el nombre del equipo oficial va a ser este fin de semana Kick Sauber, como ya os habíamos informado. Las próximas veces que también ocurrirá esto es en España, Bélgica y Qatar, que no se puede hacer el patrocinio de Stake. Vamos a pasar al siguiente de los temas y os vengo a contar unas palabras que son súper interesantes y os vamos a explicar por qué no tiene razón Esteban Ocon, que son sus palabras que os vamos a leer. Esto lo ha contado en el podcast High Performance Podcast, que por cierto yo este podcast no lo conocía hace demasiado tiempo, pero a partir de agosto aproximadamente del año pasado estuvo Alonso, ha estado no hace demasiado también Albon y ahora ha estado Esteban Ocon, que han llevado 3 pilotos de Fórmula 1, oye, muy bien por ellos, pero la verdad que está bastante bien. Me he escuchado el podcast completo de Esteban Ocon
y dice ciertas cosas interesantes y ya han empezado a salir sobre todo la noticia de lo que os vamos a hablar aquí en este punto, porque ha hablado del momento en el que estuvo extremadamente cabreado con Max Verstappen. Tiene una parte muy larga del podcast hablando junto a Verstappen porque son dos pilotos que coincidieron en categorías inferiores y sobre todo a lo que se refiere donde estuvo muy cabreado es cuando coincidieron en Fórmula 3. Se puede entender por qué está tan cabreado en este sentido, pero la verdad que os vamos a explicar por qué ocurrió todo. ¿Por qué está el cabreo? Y ahora os leemos sus palabras, pero el cabreo está en que ese año en Fórmula 3 coincidieron en 2014, anteriormente habían coincidido en Cars y luego coincidieron en Fórmula 3. Y en ese 2014 Ocon ganó la Fórmula 3, Verstappen quedó tercero, pero en 2015 ¿dónde estaba Max? Muchos ya lo sabréis, estaba en Fórmula 1, le ascendieron ya a Fórmula 1, le ascendió Red Bull, mientras que Esteban Ocon no. Ahí es donde os digo que luego el podcast habla bastante de este momento también, porque Esteban Ocon cuenta que es que en ese momento era piloto de la academia de Lotus, Lotus se quedó sin dinero, no podían subir la Fórmula 1, por lo que gracias a ese momento también, entre comillas, conoció durante ese 2014 a Toto Wolff y estuvo insistiéndole mucho y le ayudó mucho, le guió, empezó a ser su manager y le guió hasta el final a acabar llegando en Fórmula 1, pero estuvo muy cabreado en ese 2014 porque Verstappen subía a la Fórmula 1 mientras que él, después de ganar la Fórmula 3, ni siquiera tenía esa opción de subir, ya fuese por la academia en la que estaba o no, porque yo creo que no es solo por ahí, porque a Verstappen, bueno, ahora os vamos a explicar el por qué, pero las palabras que ha contado esto Esteban Ocon son las siguientes: estaba muy cabreado en aquellos tiempos, fue muy difícil para mí, no era justo, no decir que iría a la Fórmula 1 porque siempre creí que llegaría mi momento si me esforzaba y conseguía los resultados, pero en este momento ni siquiera estaba seguro de seguir compitiendo y para mí eso no era justo. Me alegró de que todos esos chicos vieran que no era justo y encontraran soluciones para que yo pudiera continuar. Bueno, siente que no era justo, entiendo lo que se le puede llegar a referir, por supuesto, el hecho de yo he ganado la Fórmula 3, a lo mejor no puedo seguir porque no tengo apoyo económico y encima este chico llega a Fórmula 1. Es normal, este chico al que le he ganado, pero ¿por qué Verstappen subió a Fórmula 1 y Ocon no? Más allá de lo que ya se sabía, en ese momento ya se venía mucho hablando de Verstappen, que parecía que iba a ser muy grande y demás, y Red Bull lo sube porque le tiene que dar esa opción de subir a Fórmula 1 porque Verstappen podía haber fichado por Mercedes, quienes tampoco le ofrecían Fórmula 1, entonces era la carta que tenía Red Bull de: vienes con nosotros porque te ofrecemos ya un asiento de Fórmula 1 con 17 años. Y por eso subió, por esa guerra que había entre Red Bull y Mercedes por hacerse con sus servicios. Pero independientemente, si había uno de esa categoría de Fórmula 3, que había pilotos bastante interesantes, ahí también estaba Giovinazzi, por ejemplo, o estaba Jake Dennis, piloto de simulador de Red Bull y ganador de la Fórmula E el año pasado. Bueno, había pilotos bastante interesantes y ¿por qué si tenía uno que subir a Fórmula 1 era Verstappen y no Ocon, pese a ganar? Os traigo ciertos números. Esteban Ocon gana el título y gana 9 carreras con 4 retiros. Verstappen queda tercero, pero consigue ganar 10 carreras, una carrera más que Esteban Ocon, y 8 retiros, el doble que los que tiene Ocon, además de una carrera a la cual no pudo empezar, que tuvo un DNS, Do Not Start, porque tuvo problemas en su coche. Es decir, 9 carreras que no disputa, 10 victorias frente a 9 victorias de Ocon, que podrían, no son todas estas, ¿no? Pero podrían ser perfectamente las 9 victorias que ganó Ocon, las 9 carreras que no compitió Verstappen y solo tuvo 4 retiros Esteban Ocon. Eso hace mucho. Son 5 carreras más en las cuales no puntúa y Ocon puede ganar la carrera y sacarte ahí muchos puntos. Además, Ocon, como peores resultados durante toda la temporada de Fórmula 3, tuvo un 14º puesto y 2 decimoterceros. Luego tiene varios novenos, tiene algún puesto como 7º o 8º dependiendo de la carrera. En el caso de Verstappen, tiene un único 12º puesto y luego, si suprimimos ese, su peor lugar es un único 6º. Más allá de esas dos carreras, siempre estuvo entre los 5 primeros. Quiero decir que ya los números hablan de que efectivamente la temporada de Verstappen fue mejor, pero perdió muchos puntos por abandonos de fiabilidad. Es una lástima, pero es que Verstappen se lo acaba mereciendo más realmente por eso. Bueno, yo simplemente, igualmente, si Ocon es un piloto con muchísimo talento, pero que
sinceramente entiendo la frustración que puede tener, pero que en ese momento era lógico. El piloto, no por ganar la Fórmula 3, pero por haber tenido menos problemas de fiabilidad, significa que seas mejor que Verstappen, y es algo con lo que en muchas ocasiones se ha escudado Ocon de yo le gané en Fórmula 3. Bueno, ¿le ganaste con qué condiciones? Ocon también ganó a Alonso en Alpine en 2022 por pocos puntos, y Alonso es que tuvo el doble de abandonos esa temporada. O sea, es decir, muchas veces si se lo matizas todo, muchas veces no se queda con lo que acabó ocurriendo. Entonces, bueno, eso era lo que os queríamos contar de Esteban Ocon. Lo último a comentaros y finalizamos con este vídeo: su compañero de equipo Pierre Gasly se ha hecho copropietario de un equipo de fútbol de Francia. Pierre Gasly, que es reconocido aficionado del PSG, ha comprado acciones, no es el único propietario ahora mismo, pero ha comprado acciones del Fútbol Club Versalles, de tercera división francesa. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantará saber tu opinión sobre ello en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que realizamos. Se viene un Gran Premio de Australia súper interesante y donde vamos a hacer muchísimo contenido, así que yo que tú no me perdería nada, y además que es que nos vas a apoyar mucho si dejas tu me gusta y te suscribes si no lo estás. Habiendo dicho esto, nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.